Leemos de la siguiente manera y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanos, que la palabra del Señor es tan linda y tan preciosa que siempre que nosotros meditamos en ella, algo aprenderemos de ella. Amén. Aleluya. La escritura, hermanos, se ha escrito hace mucho tiempo y vamos a ver nosotros que en la historia han habido hombres que han querido deshacerse de las escrituras, ¿verdad? Han querido borrar este libro sagrado que es el que nos da la revelación de Dios y no han podido y ni van a poder. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es palabra viva. Es palabra que no la puede aún ni el enemigo callar, porque la palabra dice que es la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a ver aquí cuando la escritura habla y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová dice, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Vamos a ver aquí que este hombre de Dios se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a todas sus familias, a todas sus tribus, aquel pueblo que salió, hermanos, de Egipto. ¿Verdad? Sabemos la historia que salió esa multitud de israelitas de la tierra de Egipto. Ahora ya han pasado los años, han pasado los meses, los días, donde las generaciones, hermanos, que salieron de allá de Egipto, la mayoría murió en el desierto. Amén. Pero ahora Moisés está hablando y está diciendo estas palabras a las nuevas generaciones que ya ahora están en ese tiempo, que ya están pues desarrolladas, ya como nosotros que ya tenemos nuestros años. Toda esta generación nació en el desierto. Ahora, ¿por qué este hombre de Dios está diciendo al pueblo de Israel que Jehová uno solo es? Porque al hombre, hermano, se le hace muy fácil muchas veces, al que, como decía nuestro hermano Selvi, el que todavía no tiene carácter desarrollado en su vida, fácilmente se puede desviar en diferentes caminos, en diferentes áreas. Puede ir siguiendo las costumbres paganas. Puede, hermanos, desviarse por cualquier situación que pueda ser atraída a su vida. Sabemos que el hombre ha sido siempre, hermanos, inclinado hacia el mal. Pero Moisés está diciendo al pueblo de Israel que hay que servir a ese Dios, que hay que servir a ese Dios que lo sacó de Egipto. ¿Por qué razón? Porque en el mundo hay cientos de dioses. Hay diferentes deidades y creencias en la sociedad. Pero más sin embargo, el Dios que está vivo, uno solo es. Amén. Ahora bien, cuando Dios el Padre manda a su Hijo, se da a revelar realmente quién es el Dios Todopoderoso. Cuando le preguntó al discípulo a Jesús y le dice: muéstranos al Padre. Jesús le dice: tanto tiempo que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Amén. ¿Por qué razón? Porque Él y yo uno solo somos. Entonces vamos a ver que esa es la promesa, hermanos, y el propósito de Jesús venir a la tierra, a decirnos a toda la humanidad que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces nosotros, si nosotros estamos aquí y servimos a Dios, es porque estamos convencidos que un solo Dios hay. Amén. Y
Y ese es el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas. Al saber esto, nosotros como padres, que ahora ya tenemos nuestros hijos, hay que enseñarles la palabra de Dios. Por ejemplo, los niños, ellos pueden cantarse un canto, ¿verdad? Pueden oír su canto, cantar su canto. Qué bonito, ¿no? Verlos a todos cantando aquí los niños. Y esta es la generación que viene, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decirles a ellos que es importante servir a nuestro Dios. Y también es importante meditar en su palabra. Porque Él dice, uno solo es y hay que amarlo. Ahora, si yo preguntara a nuestros hijos, ¿nos aman? Ellos dirían, sí, los amamos. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabes? Ellos se dan cuenta que uno como padre, pues los protege. Uno como padre, pues trae el alimento a la casa. Uno como padre ve por ellos. Entonces ellos se dan cuenta que hay un amor muy estrechable en ellos y en uno de padre. Ahora, sabiéndolo de esta manera, hay un amor más profundo que el amor de padre de familia. Y es el amor eterno del Dios del cielo. Porque le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre. Es decir, que Dios es tan lindo que a pesar de lo que nosotros hemos sido, hermanos, nosotros hemos sido terribles pecadores, hemos sido gente, hermanos, malcriada, gente, hermanos, terrible. Pero ahora, como dice la Escritura, eso erais vosotros antes. Dios, aleluya. Antes. Ahora dice, nuestro llanto se convierte en risa. Y aquí las cosas viejas pasaron, aquí en Cristo son todas hechas nuevas. Eso para nosotros debe de ser una alegría y un gozo. Servirle a ese Dios y llamarlo. Estos niños deben de aprender a amar a Dios. Porque cuando suceden cosas terribles hoy en día que observamos nosotros, hay cosas que nosotros lo primero, a veces, por ejemplo, más que todo en los jóvenes, en los niños, y uno también de viejo, ya con sus años, cuando ven una cosa, un desastre podemos decirlo, o un árbol que se viene, un accidente o algo, lo primero que uno dice, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué razón? Porque Dios es tan grande que Él puede hacer un milagro. Dios es tan grande que ¿por qué clamamos a Él? Porque Él es tan grande que Él puede hacer las cosas de lo imposible. Él lo hace posible. ¿Por qué no clama la gente a otro personaje? Porque sabemos que Dios tiene poder. Sabemos que ese Dios es tan grande y tan misericordioso que hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos sostiene y nos sostendrá. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y al ser nosotros sus hijos, Él va a tener el cuidado de nosotros. Pero Él también, al tener el cuidado de nosotros debemos de ser gente agradecida. Porque que no se cumpla en nosotros cuando dice, críe hijos. Pero ¿qué pasa? Se olvidaron de Dios. Se alejaron de Dios. Hay personas, hermanos, que han sido tan bendecidas. Y cuando la persona es bendecida, en vez de acercarse a Dios y decirle, gracias Señor, porque la bendición, porque me has sostenido, me has cuidado. Lo que hace el hombre es alejarse de Dios. El hombre se le hace muy fácil alejarse cuando, por ejemplo, hay familias que se destruyen porque a veces no ha habido conocimiento, o a veces porque no se ha buscado ayuda, o a veces podemos decir porque hay cosas que tienen que pasar para ver que realmente si nosotros somos personas que siempre vamos a depender y a servir a Dios. Porque
Porque al hombre se le hace muy fácil decir, esto ya terminó, ya no quiero conocer esto, ya no quiero saber de esto, ya no quiero servir. Vámonos para el mundo. Hermanos, en la vida, sea como sea, hay que enfrentar la vida. Pero al mismo tiempo decirle, Señor, ayúdame a pasar y a salir adelante, a solucionar esta situación. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro papá, Él es nuestro Padre. Porque Jehová uno solo es. A Él serviré, a Él serviremos. Y al servirle tenemos que meditar. Para ir a la escuela usted no solo va a sentarse, los niños no solo van a sentarse ahí a las sillas y en un escritorio ahí para estar sentados, no. A ellos les explica la maestra, le dice, dándoles clases para que ellos vayan aprendiendo de igual manera. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo. Porque a nosotros, hermanos, realmente, si nosotros aceptamos que necesitamos aprender, vamos a aprender. Pero cuando la gente dice, no, pues ya no necesito saber, ya sé quién es Dios, ya eso ya me lo sé, ahí hay un peligro. Porque la gente que ha servido a Dios, lo que sabe, a veces lo pone para contradecir o lo hace para hacer sentir mal a los demás. Pero no debe de ser así. ¿Por qué razón? Porque debemos de aprender nosotros que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Es lo que a veces hacemos con los brothers cuando estamos trabajando ahí, cantando y a veces hablando del Señor. Qué bonito. Dios, aleluya. ¿Por qué razón? Hermano, porque nosotros tenemos un Dios supremo, un Dios eterno. Amén. Que es tan lindo al saber, hermanos, que nosotros tenemos la dicha y la bendición de servir a ese Dios todopoderoso. Cuando hay personas que se les dijo, a ese Dios hay que servir, un Dios solo es. Jesucristo es el Señor, el Salvador, que vino a este mundo para salvar a las almas perdidas. Dios, La gente dice, hay después, hay otro día. Ese otro día llegó y ellos, la vida se les fue. Ellos ya no tuvieron una oportunidad como la que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasó? Personas que ya no gozan de lo que nosotros ahora gozamos. ¿Por qué? Porque la persona, hermanos, cuando ya no tiene aliento de vida, ya no puede hacer nada. Pero mientras nosotros vivamos, debemos de aprender que nosotros tenemos un Dios superior, tenemos un Dios todopoderoso, el Padre. Y que también debemos de aprender nosotros que nuestros hijos debemos de ser ejemplo y que vuestros hijos debemos de enseñarle que a ese Dios hay que servirle. Yo me acuerdo cuando mi papá, él iba a la iglesia y hoy que yo soy padre, yo ahora entiendo y digo cómo sufría mi papá, porque cuando en ciertas ocasiones era que había, bueno, en lo personal, yo cuando estaba ya grandecito, a veces me gustaba oír música mundana, pero eso no es deleite, eso no es deleite. Y mi papá decía, ponga una alabanza, hijo, que lo va a edificar. Y ahora me doy cuenta, hermanos, cuando uno oye una alabanza y la medita, uno se goza, uno se alegra. ¿Por qué se alegra? Porque, hermanos, el Señor nos da paz. Usted podrá oír y querer oír todo lo que usted quisiera, pero sin embargo, a usted no lo va a hacer feliz eso. A usted no lo va a hacer feliz eso. El que da la felicidad se llama el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Dios, aleluya. Nuestros hijos deben de aprender y de saber que al Dios que nosotros tenemos, Él no está muerto. ¿Me están oyendo, niños? Al Señor que nosotros servimos, Él no está muerto. A Jesús lo crucificaron, y eso ustedes lo conocen, niños, y saben. Lo crucificaron a Jesús, pero Él había dicho que nomás iba a estar 3 días y 3 noches, y que Él iba a resucitar. Cuando Él resucita, ahora tenemos la victoria y tenemos la dicha y ese privilegio de que si nosotros morimos, nos vamos con el Señor. Y si nosotros vivimos y el Señor viene, nos vamos con Él. Porque ¿qué dijo Jesús, niños, cuando les han dado las escuelas dominicales? Cuando Jesús estaba reunido con una gran multitud de personas, ahí estaban sus discípulos. Él pasaba por las ciudades y aldeas.
Mientras él recorría unas ciudades, caminaba, en esos lugares hay mucho de lo que eran rocas. Y Jesús se detuvo con sus discípulos y comenzó la gente a llegar y a decir, ahí está el maestro, porque Jesús se hizo famoso porque él era un hombre humilde, lleno de gracia, ¿verdad? De sabiduría. Él tenía amor para los perdidos, para el necesitado. Y vinieron los niños, imaginen hermanos qué lindo era que hasta los niños lo querían tocar a Jesús. Porque Jesús es alguien especial, que Jesús tenía amor, tenía ternura, y no solo eso, él traía salvación para nuestras almas. Entonces los niños corrieron, en vez de salir corriendo como teniéndole miedo, decir, no, ahí está Jesús. Eso es lo que hace el enemigo. Pero Jesús no hace eso. Jesús se acercó y los niños vinieron a él. Más a los niños que les gusta comer dulces, a los que andaban una bolsita de dulces, Jesús allí, más se le acercaron. No, Jesús no andaba dulce, Jesús andaba una bolsa de amor a los niños. Entonces los niños se le acercaron a Jesús. Vinieron y le quisieron detener a los niños, que no se le acercaran. Pero ¿qué dijo Jesús? Dejad venir a mí los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Es decir, que ustedes niños son alguien especiales. Ustedes son unos niños que tienen que contagiar a otros niños y decirle, aparte de mi papá, que soy yo su papá, o a su papá, cada uno de ustedes, deben de decirle a ustedes, a sus compañeritos, pero más que mi papá tenemos a un Padre eterno que está en los cielos. Y a ese debemos de servir. ¿Por qué razón? Porque es el único Dios, grande, fuerte, y que Él está vivo, Él no ha muerto. Así es que la enseñanza es que hay que servir a ese Dios todopoderoso. Así que póngase sobre sus pies y damos gracias a Dios. Gloria al Señor. Amén.